Muy buenas y bienvenidos a Revolve Fit. En el vídeo de hoy vamos a hablar cuál es el rango de repeticiones más interesante, ¿vale? De cara a mejorar nuestro 1RM, ¿vale? O sea, por así decirlo, cuál sería el rango más interesante de cara a ganar fuerza, el rango de repeticiones, ¿vale? Bueno, empezamos ya. ¿Cuál es el...? Vamos a tocar ciertos puntos, ¿vale? En este vídeo. ¿Cuál sería el rango más interesante? Normalmente, o como se ha conocido toda la vida, el rango más interesante para ganar fuerza sería entre las 2, 3 hasta las 5 repeticiones, ¿vale? Esto es lo que se suele recomendar cuando queremos ganar fuerza. Es como que es el típico rango que se conoce de repeticiones más bajas, más pesadas. Mientras que, por ejemplo, cuando vamos a ganar hipertrofia, nos movemos en unos rangos un poquito más altos. Sí que es verdad que comentar que realmente todos los rangos sirven. Nosotros podemos ganar fuerza y que eso nos proyecte o nos mejore el 1RM, tanto si trabajamos a 10 repeticiones, a 3, a 4, a 5 o incluso a 15 o más. Sí que es verdad que, por así decirlo, podríamos decir que a lo mejor podría ser algo más interesante un rango de repeticiones bajas, porque al fin y al cabo ya estás como adaptado a esas cargas, pero cuando tú realmente haces una correcta adaptación a unas cargas, pues eso, más altas, a esas repeticiones algo más bajas, te das cuenta de que todos los rangos sirven. Por ejemplo, tenemos ejemplos como lo que podría ser el método Bilbo, que al fin y al cabo se mueve en repeticiones muy altas y a unas cargas, pues obviamente mucho más bajas, que luego si haces una correcta adaptación para tirar ese 1RM, sirve perfectamente y puedes estar progresando y ganando fuerza. Por eso sí que es verdad que sí, es como el más interesante, se podría decir, entre las 3 y las 5 repeticiones, como de toda la vida se ha conocido, pero tampoco es tan así, porque al fin y al cabo puedes mejorar tu RM en absolutamente todos los rangos, siempre y cuando la intensidad esté correctamente, ¿vale? Porque obviamente no va a ser lo mismo el tirar una serie pues con cierta carga a 3 repeticiones y tirar con esa misma carga a 10 repeticiones, ¿sabes? No va a ser para nada lo mismo. Pero bueno, al fin y al cabo, todos los rangos sirven si luego después de esto hay una correcta adaptación a esas cargas altas y a ese 1RM, ¿vale? Para poder tirarlo. Luego también comentar que según el ejercicio va a variar o va a ser más interesante un rango de repeticiones u otro. Vamos a poner un ejemplo, en el peso muerto. En el peso muerto, sí, obviamente se puede ir a más de 5 repeticiones, a más de 6 y irte a las 10, incluso a las 12. Pero sí que es verdad que a lo mejor no sería tan interesante como, por ejemplo, en otros ejercicios como podría ser un press de banca. Al fin y al cabo, un press de banca se presta mucho más, o es mucho más interesante el poder irte hasta estas repeticiones medias de las 8 o las 12, incluso algo más elevadas, que por ejemplo en un peso muerto o en una sentadilla, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Sí que es verdad que sería más porque el peso muerto es un ejercicio que mueve mucha mayor musculatura y fatiga muchísimo más a nivel de sistema nervioso, ¿vale? O sea, al fin y al cabo vamos a tardar mucho más en recuperarnos. Entonces, aparte es un ejercicio que comprometer lo que es la técnica puede ser mucho más perjudicial que, por ejemplo, en un press de banca. Y al fin y al cabo, cuando vamos a más repeticiones en este tipo de ejercicios que fatigan tanto, cuando nos vamos acercando a altas repeticiones, pues la técnica muchas veces, si no tienes muy bien insertado lo que es este patrón y demás, y eres muy técnico cuando vas a realizar el ejercicio, suele desvirtuarse y suele tender a perjudicarse. Entonces sí que es verdad que no sería lo más interesante. Por eso hay ciertos ejercicios, o hay que entender que hay ciertos ejercicios que se prestan mejor hacia un rango de repeticiones o hacia otro. Como ya digo, por ejemplo, en el caso del peso muerto, sería algo más interesante mantenerlas algo más bajas, incluso podría ser 6, incluso 8 o algo así, pero sí que es verdad que a lo mejor irte más de las 8 a las 12 o algo así, que se puede hacer, ¿vale? Pero no sería lo más interesante, mientras que, por ejemplo, en un press de banca sí que es un ejercicio que se prestaría muchísimo mejor a esto. Al fin y al cabo no va a fatigar tanto y es mucho más fácil mantener la técnica, o no hay tanto riesgo si se desvirtúa la técnica como podría ser eso en un peso muerto o en una sentadilla, ¿vale? Luego también comentar que también va a depender mucho de la intensidad a la que vayas. Al fin y al cabo no es lo mismo el hecho que nos dejemos 3 repeticiones en recámara a que nos dejemos 4. Al fin y al cabo, si nosotros estamos haciendo 2 o 3 repeticiones, nos dejamos una en la recámara
o incluso 0 en la recámara, y es decir, que ya prácticamente a la siguiente fallaríamos, ¿no? No es lo mejor o lo más recomendable si luego, por ejemplo, o lo comparamos con ese mismo ejercicio, a lo mejor hacer 7 o 8 repeticiones o 10 y ir a este mismo grado de intensidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando vamos a ese grado de intensidad casi máximo, por ejemplo, te estoy hablando de dejarme una en la recámara o dejarme casi nada, 0 directamente, como la carga en la que estamos moviendo es menor, no es tan cercana al 1 RM, como si por ejemplo estuviéramos tirando a 2 o 3 repeticiones, sí que es verdad que el riesgo va a ser menor, o sea va a ser mayor, que me digan. Entonces sí que es verdad que dependería de la intensidad, el rango de repeticiones que debemos escoger. Yo personalmente sí que es verdad que en cuanto a lo que son cargas más bajas, estamos hablando de las 3 y las 5, ir con bastante soltura, es decir, ir con bastante margen de lo que nos dejamos en recámara. También obviamente va a depender del momento en el que estemos, porque sí que es verdad que dependiendo del momento que estemos, si vamos a competir, si no vamos a competir, si tenemos el 1 RM ya cerca de cuando pretendíamos tirarlo, pues esta intensidad va a ser pues obviamente mayor, o sea, al fin y al cabo el margen que nos vamos a dejar va a ser mucho más pequeñito. Mientras que si por ejemplo estamos todavía empezando, acabamos de tirar, tal, no sé cuántos, y estamos haciendo ahora mismo empezando lo que es el bloque, pues ahí vamos a llevar muchísimo más margen. Entonces, dependiendo de este margen que nos dejemos, va a ser más va a ser mejor el hecho de escoger un rango o escoger otro, ¿vale? Luego, por último, también comentar que las repeticiones de cara hipertrofia podrían ayudarnos de manera indirecta para lo que es esto del 1RM, ¿vale? Sí que es verdad que se conoce, o es más sabido que las repeticiones de cara hacia la hipertrofia son en un rango más medio, un poquito más alto que las repeticiones de cara a fuerza, que serían entre las 8 y las 12, aunque ya tenemos varios vídeos en el canal y hemos hablado algunas veces sobre ello, de que al igual que pasa con el tema de la fuerza, no es que haya un rango como tal. Sí, al fin y al cabo puede ser más interesante, pero que desde incluso de las 5 a las 6 hasta las 20 repeticiones nos pueden servir o pueden tener cabida a la hora de escoger algún ejercicio de cara a hipertrofia. Entonces, que no es tanto como se suele conocer 8-12, al igual que pasa aquí con el tema de la fuerza, ¿vale? Con esto que queríamos comentar, básicamente, que los ejercicios que llevemos a rangos más conocidos de hipertrofia, de en torno a las 8 o 12, incluso más repeticiones, nos van a ayudar de manera indirecta al hecho de, por medio de ganar masa muscular, ¿vale? Nos van a ayudar a mejorar nuestro 1RM, porque al fin y al cabo, si ganamos hipertrofia en ciertos músculos y y demás, vamos a poder generar más fuerza y al fin y al cabo, a la larga, tirar más en nuestro 1RM. Entonces, estas repeticiones, que no están como más enfocadas a la fuerza, por así decirlo, lo que se conoce como la fuerza de 3-5 repeticiones, que son algo más altas, nos van a ayudar de manera indirecta a nuestro 1RM y por eso también son importantes de realizar. Así que nada más, esto es todo lo que teníamos que comentar sobre el rango de repeticiones más óptimo, más ideal de cara a ganar fuerza, ¿vale? A ganar o mejorar nuestro 1RM. Deja cualquier duda que tengas por aquí, por los comentarios. Y bueno, este vídeo es un vídeo sobre una lista, todo lo que tiene que ver o con todo lo que tiene que englobar sobre el diseño, por así decirlo, o el entrenamiento de fuerza. Así que pásate para ver los demás vídeos que los tenemos por ahí en el canal. Y bueno, si te ha gustado, dale un like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.